con mi compañera María Cristina, que en un rato vendrá con ustedes. Vamos a hablar hoy de la política criminal de tolerancia cero. Antes de ahondar en el tema, es importante conocer cuál es el origen de las políticas criminales y vamos a partir de un punto muy específico que es el derecho penal. Nos preguntaremos entonces, ¿por qué el derecho penal? Porque este es el que normalmente se ha basado en el respeto de los derechos fundamentales de los seres humanos. Ese derecho no basta solamente con identificarlos como propios del ser humano por tanto son seres humanos, no, sino que es necesario positivizarlos, no solamente en las constituciones políticas y leyes de un Estado, sino que es necesario que trasciendan al ámbito internacional. ¿Por qué? Porque esa positivización obliga a los estados a respetar esos derechos, en tanto que se va a hablar que se le va a respetar a los derechos a los nacionales como a las personas que no reúnen esa condición. Hay que aclarar de que a pesar de que los derechos fundamentales se incorporan a las normas de un Estado, la criminalidad se transforma. O sea, a medida que la sociedad va transformándose, también lo hace la criminalidad. Y esta evoluciona hacia nuevas, conductas más complejas, organizadas, más violentas y que ya trascienden las fronteras nacionales. Entonces, hay que darse cuenta de que ya las bandas han trascendido al ámbito internacional. Entonces esas bandas muchas veces dividen las funciones de un mismo delito y asignan a miembros de las organizaciones criminales según el país donde se desarrolle, un eslabón de la cadena que compone el delito. Entonces, ante esta evolución de la delincuencia, los estados van a reaccionar de diferentes maneras. Entonces, ¿qué van a hacer? Unos estados que ya tienen políticas criminales las van a modificar y aquellos que no las tienen las van a implementar. Para entrar ya en tema, hay que saber en qué consiste esa política criminal de tolerancia cero. Entonces, hay que partir de que es un fenómeno jurídico criminológico. ¿Qué es lo que busca? Mayor eficacia en el control del delito. Lo particular de esta política lo encontramos en el hecho de que altera todo el paradigma político, social, económico y jurídico del siglo XX, teniendo en cuenta de que ya pone al malhechor, al delincuente, como el principal enemigo a desarticular. ¿Por qué? Porque va a cancelar todo tipo de beneficios que pueda tener dicho delincuente luego de lesionar o vulnerar el orden justo que pretende establecer el ordenamiento jurídico con la implementación de normas de acuerdo a cada estado. Lleva este tipo de políticas o más o menos cuáles son las consecuencias que podemos ver cuando se implementan una política de este tipo. Entonces hay nuevas direcciones que van a surgir, como lo es por ejemplo el derecho penal del enemigo. ¿Qué pasa con este tipo de derechos? Ya no hay una distinción entre ciudadanos y no ciudadanos, sino que nos va a decir que el enemigo de un Estado es aquel que no se ajuste a las normas vigentes del ordenamiento jurídico. Vamos a ver entonces que este concepto de enemigo que nos plantean acá fue desarrollado por dos autores que es Gunther Jacobs y Manuel Canción. ¿Qué nos va a decir Gunther Jacobs? Que al Estado ya no le interesa que lo que el sujeto haya realizado en el pasado, sino lo que éste va a ser capaz de hacer en el futuro, en tanto que las personas van a ser consideradas como peligros potenciales para los bienes jurídicos protegidos en la norma, o sea, tutelados por la norma. Por otra parte, el doctor Cancio-Meliá nos va a decir que cuando un derecho penal reacciona ya no ante las conductas delictivas consumadas como tal, sino ante los peligros que esa trae, o sea, ante la amenaza para la existencia de la sociedad, ya se va a excluir la condición de persona. Y lo que se va a procurar es una seguridad especial frente a sujetos individualmente considerados. ¿Qué quiere decir con esto? Que las dimensiones reales de la amenaza se van a ver influenciadas y representadas por los beneficios que van a tener ciertos sectores sociales pues de lo que se va a sobredimensionar de la amenaza. O sea, para ciertos sectores sociales, la amenaza va a ser determinada por sus intereses. Ahora bien, nuestra compañera María Cristina ya va a entrar en el discurso y nos va a detallar más a fondo sobre esta política. Para hablar de la teoría tolerancia cero es muy importante hablar un poco sobre el origen de este concepto. Todo comienza en 1969 cuando Philip Zimbardo, un estadounidense psicólogo e investigador del comportamiento humano, realiza un experimento en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. ¿De qué se trató el experimento?
ubicaron dos automóviles de iguales características, esto es modelo, marca, hasta el mismo color. Uno lo ubicaron en una zona pobre y delictiva de la ciudad, mientras que el otro lo ubicaron en una zona pues rica y tranquila de la ciudad. Lo que ocurre es que el carro que ubicaron en la zona delictiva con problemas, inmediatamente el carro fue desvalijado, se hurtaron las llantas, el motor, mientras que el otro carro ubicado en la zona más tranquila permaneció intacto, y así fue durante una semana. Pero ahí no finaliza el experimento. Resulta que el carro que permaneció intacto, lo que hicieron fue romperle los vidrios, y lo que ocurre en ese momento es lo mismo que ocurrió en la zona donde, pues en la zona pobre, ¿cierto? Igual se hurtaron las llantas, el motor, el carro quedó completamente desvalijado. Entonces se preguntaron por qué un auto con los vidrios rotos en una zona supuestamente tranquila provocó estos actos delictivos. Entonces en ese momento concluyeron que no era una cuestión de pobreza, sino más psicológica del comportamiento humano, de las relaciones sociales. Un auto con los vidrios rotos, abandonados, transmite una idea de abandono, de despreocupación, de desinterés, que va rompiendo con códigos de convivencia, con ausencia de leyes, de normas, de reglas. Más adelante llegan dos personajes, que es James Wilson y George Killing. Ellos son estadounidenses, el primero politólogo, el segundo criminólogo, y ellos van a desarrollar la teoría de las ventanas rotas. Esta teoría sostiene que mantener entornos urbanos en buenas condiciones puede ayudar o provocar a la disminución del vandalismo y a la reducción de las tasas de criminalidad. Esta teoría fue publicada originalmente en un artículo en el año 1982. Esta teoría, en este artículo, se ilustra a través de la analogía con un edificio con las ventanas rotas. Entonces dice, si en un edificio hay ventanas rotas y no se reparan o no son reemplazadas inmediatamente, las otras ventanas van a ser rotas por los vándalos porque no le van a dar ninguna importancia. Entonces finalmente el mensaje que se está transmitiendo es que acá nadie cuida nada, esto está abandonado. Aquí pueden ver las imágenes que ilustran pues la teoría de las ventanas rotas, donde hay abandono, maltrato, ruinas. Entonces dice, la no reparación inmediata de un daño transmite un mensaje a la sociedad, que es la impunidad se permite. Es así como esta política de tolerancia cero ya era tomada como idea en algunos discursos políticos y empieza a coger fuerza y a trascender fronteras con el trabajo desarrollado por Rudolph Giuliani, quien fuera alcalde de Nueva York en 1993. Él forma un conjunto de reformas más amplias que empiezan a avanzar. Por ejemplo, hizo que la policía fuera muy estricta, por ejemplo, en las evasiones del pasaje del metro, con las personas que vivían en zonas públicas o que hacían muchos desórdenes, y esto hizo que los crímenes mayores y menores se redujeran significativamente. Bueno, esto es de manera muy amplia lo que significa la teoría de tolerancia cero. Muchas gracias por su atención.